¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre nos damos este espacio de 30 minutos para hablar de los grandes temas de la economía guatemalteca, de la realidad centroamericana y de la integración del comercio guatemalteco con el resto del mundo. Y es por eso que hoy vamos a hablar de las exportaciones. ¿Cuáles fueron los indicadores del año 2016? ¿Qué pasó con una caída que se registra en algunos sectores que son de vital importancia para la columna vertebral financiera de Guatemala? Ese es el tema que nos convoca esta noche. Vamos a hablar claramente y abiertamente sobre las exportaciones. El 2016 no fue un buen año para la economía guatemalteca. Sin embargo, algunos analistas prevén que en el 2017 podría estar muy por debajo, en especial por el incremento de la informalidad, presupuestos deficitarios y la situación política del país. Tras años y años de cosecha, el sector exportador atraviesa por uno de los momentos más complicados. Según han indicado, los empresarios están reportando ya bajas por 2 años seguidos y temen que esto continúe. Las exportaciones de Guatemala representan un importante ingreso para nuestro país, con especial crecimiento en el sector no tradicional. De un análisis de 4 sectores de exportación, acuicultura, manufacturas, vestuario y agrícola, los sectores han observado que del 50% de los principales productos a los destinos de Centroamérica y el resto del mundo tuvieron una reducción o mantuvieron su crecimiento. El análisis presentado por los directores de AGEXPORT indica que 11 productos agrícolas específicos tuvieron un decrecimiento que ronda en promedio el 25%. El tipo de cambio, economía externa, competencia, falta de infraestructura son temas que preocupan al sector. ¿Pero a qué se debieron las últimas caídas? ¿Qué tienen que decir los más golpeados con este tema? Hoy en Desafío les presentamos este tema y sus propuestas con Ricardo García Santander y sus invitados. Y quiero presentar, y me da muchísimo gusto recibir al ingeniero Antonio Maluf. Él es presidente de AGEXPORT. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero vamos a hablar de este panorama, de estas estadísticas. ¿Qué pasó con las exportaciones durante el año 2016? ¿Cuánto hace que no se registraba un deceso, un retroceso en los indicadores de las exportaciones? Gracias, Ricardo. El año pasado las exportaciones cayeron un 2%. Y el antepasado también había caído alrededor del 1.2%, y eso en la reciente memoria que nosotros tenemos de los últimos 20 años, no había pasado que 2 años consecutivos cayeran las exportaciones. Las exportaciones generan a Guatemala un ingreso de más de 10.4 mil millones de dólares, y eso significa que el año pasado llegamos a recibir aproximadamente 200 millones de dólares menos por concepto de exportaciones. En relación a lo que me comenta ingeniero Maluf, es importante decir entonces que las exportaciones representan uno de los pilares fundamentales para la economía guatemalteca. Definitivamente, las divisas de Guatemala que nosotros recibimos vienen principalmente de las exportaciones y últimamente de las remesas familiares. Nosotros como exportadores queremos exportar productos, queremos exportar servicios y no queremos exportar personas. Por eso es muy importante que el sector exportador crezca, que tengamos fuentes de empleo en Guatemala para que las personas se queden en Guatemala y no migren a Estados Unidos o a otros países, porque teniendo empleo en Guatemala van a tener una mejor vida y las familias se mantendrán unidas. Entonces, nosotros como exportadores, le repito, somos una gran fuente de divisas para el país, y lo que ha afectado en los últimos 2 años, que son 2 años seguidos, han sido 2 tipos de factores. Han sido factores internos y han sido factores externos. Entre los factores externos que no podemos hacer nada al respecto es la caída de Estados Unidos en cuanto a su economía, que es nuestro principal socio comercial. También El Salvador, que Centroamérica es nuestro segundo socio comercial, El Salvador también tuvo una leve caída, y hay mercados de otros países que también han tenido caídas en cuanto a factores externos. Además de que los precios de los productos han bajado. Nosotros vendemos los vegetales o vendemos ciertos productos al mercado internacional, el café, entre los productos tradicionales, y eso es un precio que se fija en los mercados internacionales, y al tener un bajón de precios, aunque exportemos más producto, que muchas veces se ha exportado más volumen,
el ingreso de divisas es menor para el país. Bueno, la economía en general de Estados Unidos bajó y por ende nos bajaron las compras que nos hacía Estados Unidos y los otros países, que en ciertos productos o ciertas tendencias también han cambiado, y entonces los productos que requieren esos países son diferentes a los que nosotros estábamos vendiendo. Por ejemplo, ahora hay menos venta de papa porque ahora quiere ser la gente más fit y más venta de vegetales, y tenemos que hacer esos cambios para que nosotros podamos llegar a esos mercados. Si hacemos una radiografía de todos los sectores que de una u otra manera participan en el mercado exportador, en la oferta guatemalteca, ¿cuáles fueron los sectores más afectados? La verdad, todos los sectores, para tener una baja en general, todos los sectores fueron golpeados. El sector manufacturas, el sector de vestuario y textiles, el sector de pesca y acuícola, todos tuvieron ciertas bajas dentro del sector, aunque hay adentro del manufacturas, por ejemplo, hay productos que sí se incrementaron, hay otros que bajaron y en promedio todo fue a la baja. El sector de vestuario y textiles definitivamente tuvo una baja el año pasado entre un 4 y un 5%, porque se divide entre vestuario, que fue un 4 y pico, y textiles, que fue un 5 y pico %. Entonces, ambos productos que generan el vestuario y textiles, que es el generador de divisas más grande a lo individual, porque de esos 10.000 millones, 1.200 son de vestuario y textiles, cayó también. Y eso también se debe a factores internos y externos. Ahora, lo que sí nos preocupa en realidad es el sector agrícola. El sector agrícola en Guatemala es el que más genera empleo en el interior del país, y las personas son más vulnerables en el interior del país. Entonces, si los productos que nosotros exportamos generan menos ingresos a las personas, esas personas que están entre la pobreza extrema y están trabajando en una área de subsistencia, van a tener menos ingresos. Entonces, nosotros queremos ver qué podemos hacer para que los factores internos que sí podemos nosotros dominar, podamos mejorarlos para que el sector agrícola pueda hacerse, como era en el pasado, un crecimiento en el país. Estamos ya en el tercer mes de este año 2017 y más allá de lo que se había generado con uno de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, y la llegada al poder de Donald Trump, ¿cuáles son las expectativas y cómo se ha comportado el mercado exportador en lo que va del año? Sí, Ricardo, el sector del que yo vengo es el sector de vestuario y textiles, y ahí hay una combinación de factores internos y externos que ayudaron a que el 2017 empareje el 5 o 6% de baja que tuvo el año pasado, y ya tenemos alrededor de un 7% al alza este año. ¿Qué sucedió? El año pasado el Congreso dio una ley que fue la 19-2016, que garantiza que el sector de vestuario y textiles y el sector de call centers pueda tener un crecimiento. Entonces, nosotros hicimos algo como país, dar una ley de fomento a este sector en específico, y Estados Unidos, ahora con el nuevo presidente Trump, que es un factor externo que es ajeno a nosotros, paró el Tratado Transpacífico, el TPP, y entonces Guatemala y Centroamérica es vista con mejores ojos para el mercado más grande que tenemos. Hay una combinación del sector externo y el sector interno, que nosotros hicimos algo al respecto para que el sector de vestuario y textiles pueda mejorar lo que perdió el año pasado. Entonces perdimos un 6%, pero vamos 7% al alza. Eso es algo positivo para este año, y hay sectores que sí tenemos cómo crecer este año. Nosotros creemos que Guatemala va a recuperar, no podemos tener un tercer año a la caída en las exportaciones, y sabemos que con la sumatoria de los sectores que estamos empujando nosotros aquí en AGEXPOR específicamente, nosotros podemos tener un mejor 2017. Le agradecemos, ingeniero Maluf, presidente de AGEXPOR, que nos haya acompañado en este primer bloque. Vamos a continuar hablando en Desafíos en este programa dedicado al análisis de las exportaciones. Mira, aprende y sorpréndete de todo lo extraordinario que pasa en nuestro país en Visión Rural. Conoce personas, empresas, cooperativas, instituciones nacionales e internacionales quienes nos demuestran que trabajando juntos podemos erradicar el hambre y la pobreza de nuestro país. Acompáñenos aquí en Guatevisión los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y recorre con nosotros Guatemala de una forma diferente. Visión Rural, transmitimos cosas que te asombran.
Guatevisión, lo mejor que ves. Para empezar bien el día, es importante saber lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Noticias nacionales. El clima. Sabemos que las noticias y el análisis son fundamentales para que empieces la mañana con opinión. Reporte del tránsito. Interacción en las redes sociales. Porque las noticias están en las calles, cobertura en directo desde el lugar de los sucesos. Nuestro compromiso es informarte con la verdad. Te acompañamos cada mañana. Para que inicies mejor tu día. Viva la noticia con Ricardo y Verónica. De lunes a viernes a las 5:45 de la mañana. Guatevisión, lo mejor que ves. Muchas gracias por acompañarnos y seguir con nosotros en este programa especial de desafíos. En este caso se incorpora Estuardo Castro, él es productor y exportador de vegetales. Estuardo, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría invitarlo a hacer un recorrido rápido por las principales producciones en materia agrícola en el país y cuando hablamos de exportaciones, ¿cuáles han sido los sectores más perjudicados? Pues gracias, Ricardo. Uno de los principales productos que fueron muy afectados en los últimos años, podría mencionarte el mango, el ajonjolí, la miel, las frutas congeladas y la arveja china congelada tuvieron un decrecimiento insostenible y preocupante, debido a muchos factores. Diría yo tal vez principalmente que el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, no tuvo una aceleración económica, entonces eso imposibilitó un poder adquisitivo. Y recordemos que el último año también era un tema político que había alrededor, entonces no había una sostenibilidad económica y todo eso nos afectó. Y yo le agregaría un elemento adicional, tenemos más competencia, mucha más competencia. México sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos y nosotros competimos contra la industria mexicana, que es una industria bastante fuerte y muy productiva. Hablemos de escenarios, de expectativas que tiene el sector agrícola para este año 2017. Mira, nosotros pensamos que este es un año que todo el mundo estamos a la expectativa de qué puede pasar. Las exportaciones, en el caso puntualmente de vegetales frescos, pensamos que van a mantener el mismo crecimiento que el año pasado. Hay mucha incertidumbre a nivel de país y Estados Unidos es uno de ellos en lo que va a pasar en los próximos meses. Nosotros de todas formas sí seguimos haciendo todo un tema de promoción de exportaciones y estamos buscando nuevos mercados. Ya no únicamente debemos ir dependiendo de Estados Unidos. Quiero contarte que estamos incursionando en el mercado canadiense para poder tener una alternativa más para nuestros productos guatemaltecos. Para poder profundizar un poco más en la realidad y en lo que aporta el sector agrícola al país, nos gustaría que nos contara, usted que es un experto en la materia como productor, pero además como exportador agrícola, ¿cuántos empleos se generan en este sector? ¿Cuántos se han visto afectados por esta merma, justamente la que usted nos está hablando, en los indicadores de las exportaciones? Definitivamente, digamos, el sector agrícola, tenemos algunas estadísticas que nos demuestran que más o menos generamos 1.200.000 empleos en el área rural. Y puntualmente todos estos empleos en la diversidad de productos, porque no solo estoy hablando de vegetales, tenemos que tocar el tema de café, el tema de frutas, el tema de cardamomo y algunas otras especies, son sectores que también se han visto afectados por los últimos años de exportaciones. Puntualmente en el sector de arveja china, que son 45.000 pequeñas familias que trabajan en el área rural, el año pasado no tuvimos los retributos que esperábamos, disminuyeron los precios, disminuyeron las órdenes de compra, porque países como México y Perú nos están llevando a la delantera con políticas de Estado que están fomentando la exportación y les dan un montón de facilitación del comercio y eso lo que les ha permitido a estos países es tener mejores precios y más productividad que la nuestra. Entonces, esos temas nos están afectando bastante a nosotros en el área rural. Quisiera agregar un elemento adicional que es importantísimo, que es la falta de infraestructura productiva. Guatemala es el país que menos invierte en infraestructura productiva en el área rural. Estamos por debajo incluso de El Salvador y de Nicaragua. Nosotros no podemos seguir operando en esas condiciones. La producción de vegetales, por darte una idea, dependemos de las lluvias. O sea, el 90% de la producción depende de las condiciones climáticas del país. Y los últimos 2 años hemos visto el efecto del Niño, que lo que ha traído es una sequía terrible. Y eso nos está influyendo. Se recordarán ustedes que hace un mes hubieron unas heladas terribles en el altiplano. Acabaron con el 50% de la producción. Y son productores que han trabajado 90 días
con sol y con lluvia, esperando a poder cosechar, y por falta de riego no pudimos paliar ese problema. Y esos son temas que realmente tenemos que ponernos a pensar y tenemos que hacer una estrategia para poder ser más competitivos. Estuardo, ¿se han cerrado empresas? ¿Cuántas? ¿Qué nos puede decir al respecto? De Guatemala hay varias empresas que actualmente están buscando nuevas alternativas de expansión. Yo conozco el caso de algunas empresas que estuvieron en Guatemala y se están trasladando a México principalmente, por muchos temas. México es un país que cree mucho en el tema de la promoción de exportaciones, en el fomento de la exportación y todo el impulso económico. Cuando tú vas a México es increíble la cantidad de oportunidades que como país te presentan. Y hay empresarios que están pensando y algunos que ya se fueron a México a trasladar sus operaciones. Sabemos que de toda crisis viene una gran oportunidad de tratar de revertir este panorama. ¿Qué recursos son necesarios? ¿Qué elementos considera usted como productor y exportador agrícola que deberían mejorarse para que, bueno, los indicadores cambien en materia de exportaciones? ¿Qué nos dice? Yo diría que, como mencionaba primero, una infraestructura productiva que nos permita tener mejores cosechas con riego, centros de acopio, unas mejores carreteras. Es increíble las carreteras actualmente y la infraestructura que tenemos tan dañada. Tenemos productores en el área del Quiché que producen ejote francés que les toma 15 horas poder mover un producto para las plantas procesadoras, y por cada hora que el producto pasa de refrigeración pierde un día de vida en el anaquel. Temas como eso tenemos que arreglarlo. La gente que está haciendo, digamos, todo el tema de parar las carreteras afecta al sector productivo. Necesitamos mejores puertos. No puede ser que Santo Tomás de Castilla, que está a punto de cumplir 60 años, siga con la misma infraestructura. Hace 20 y pico de años movíamos 1.200 contenedores, hoy estamos casi llegando a los 5.000 contenedores, y todo ese retraso que se da en puertos se le traslada a los exportadores e importadores. Seguimos pagando los fletes más caros para exportar nuestros productos. Un contenedor de Guatemala a Miami refrigerado está alrededor de $4.300, cuando de México para Estados Unidos te salen $2.700. Es decir, todos esos temas tenemos que arreglarlo. Creería yo también el tema del riego importantísimo. Tenemos que incentivar el área de riego en Guatemala. Tenemos que tener más apoyo también en temas de una macroeconomía más directa que nos permita a nosotros como exportadores poder captar todas las alternativas que tenemos. Y también necesitamos apoyar más a los pequeños productores. Un tema de seguro agrícola importantísimo. Los cambios climáticos hoy nos están perjudicando muchísimo las áreas rurales. Y si ustedes se dan cuenta, el clima ya no es el mismo de hace unos años atrás. Ahora llueve, hay sequía, hay unos tremendos fríos, y eso nos está perjudicando el área rural. Entonces un seguro agrícola creo que sería fundamental para que si se pierden las cosechas se pueda apoyar al productor, y un mejor acceso al crédito al pequeño productor. Yo creo que esos son de los elementos que podríamos conjugar para pedirle a una alianza para poderlos hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Estuardo Castro. Él es productor y exportador agrícola. En instantes, las conclusiones del análisis que estamos realizando en este programa. Para empezar bien el día, es importante saber lo que está pasando en Guatemala y el mundo. Noticias nacionales. El clima. Sabemos que las noticias y el análisis son fundamentales para que empieces la mañana con opinión. Reporte del tránsito. Interacción en las redes sociales. Porque las noticias están en las calles. Cobertura en directo desde el lugar de los sucesos. Nuestro compromiso es informarte con la verdad. Te acompañamos cada mañana Para que inicies mejor tu día. Viva la noticia con Ricardo y Verónica. De lunes a viernes a las 5:45 de la mañana. Guatevisión, lo mejor que ves. Y llegamos a este último bloque de desafíos. Hoy estamos hablando de las exportaciones guatemaltecas, del mercado, de indicadores, de escenarios para el año 2017. Y nuestros dos invitados que nos acompañaron en el primer y segundo bloque están aquí con nosotros. El ingeniero Antonio Maluf, presidente de Agexport, y Estuardo Castro, productor y exportador de vegetales. Las preguntas son para ambos. En primer lugar, hablemos de propuestas concretas para mejorar estos escenarios, para mejorar el panorama. ¿Qué proponen?
Gracias, Ricardo. Nosotros, como explicaba en el primer segmento, hemos visto un cambio en el sector de vestuario y textiles y eso queremos para todos los sectores, pero ese cambio fue parte del gobierno y parte de nuestro sector. Tenemos que trabajar juntos. En el sector agrícola, nosotros estamos viendo que trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura para crear un plan de riego. Esa mesa técnica fue elaborada con parte de ayuda de nosotros aquí en Agexport, que ayudamos al ministerio y estuvimos de acuerdo en todas las políticas de riego que se necesitan hacer. Lo que necesitamos es que el Ejecutivo ejecute esas políticas que el año pasado fueron presentadas, unas políticas que podrían ayudar mucho a la población en el interior y estamos conscientes que con esa ayuda puede caminar una agricultura que nos va a dar más cosechas, que nos va a dar mejores productos y que vamos a sacar adelante a esas familias que yo mencionaba que están en vulnerabilidad. Pero no solo el Ejecutivo puede ayudarnos. El Estado tiene 3 poderes y el Legislativo también nos puede ayudar con leyes de competitividad que ayuden no solo al sector agrícola, sino que a todos en una realidad. Y también en la parte del sector judicial pues nos puede ayudar porque hay ciertas leyes que están ahí pendientes de un dictamen de parte de las Cortes y esos dictámenes pueden ayudar para que tenga un respiro este sector, mientras las otras partes que estamos trabajando, como el riego, den su fruto y que podamos tener un sector agrícola fuerte. Entonces necesitamos de los 3 poderes del Estado y de nosotros como sector privado ayudarlos. En Agexport estamos en la mejor disponibilidad de seguir ayudando para que esto crezca, el sector agrícola y todos los demás sectores que Agexport representa. Sabemos que podemos crecer juntos, lo hemos hecho durante muchos años, hemos cambiado la matriz de exportaciones en los últimos 25 años para que los productos no tradicionales sean el producto de mayor exportación en Guatemala y entonces juntos podemos hacer algo al respecto. Y cuando hablamos de los espacios o de las oportunidades que podríamos perder de no revertir esta situación desde Agexport y desde el sector agrícola, ¿qué escenario estamos presentando? Gracias, Ricardo. Nosotros definitivamente como sector productivo de este país no podemos quedarnos atrás y si bien los últimos 2 años no han sido años, como bien lo explicaba Tony anteriormente, de un crecimiento sostenible de las exportaciones agrícolas, es decir, la oportunidad está. Y lo que estamos haciendo nosotros como sector productivo es mantener esa imagen de país. También vamos a tener mucha relación con los pequeños productores. Estamos invitando a todo el sector productivo que asista porque el Ministerio de Agricultura nos ha estado apoyando muchísimo en un programa de encadenamientos que estamos haciendo y por primera vez vamos a llevar a más de 100 asociaciones rurales que las hemos estado preparando los últimos 2 años en una alianza estratégica para que ellos puedan ofertar sus productos. Esos son los temas positivos que como sector tenemos que seguir haciendo, que nos permita a nosotros seguir manteniendo nuestra imagen como país. La pregunta también es para ambos. Este es un escenario compartido con el resto de países centroamericanos. ¿Cómo estamos en relación a otras regiones del mundo? Nosotros realmente, por todas las condiciones que han estado pasando y como Tony lo mencionaba anteriormente, hemos perdido competitividad. No sentimos que en el país hay una política macroeconómica que venga a impulsar las exportaciones, como fue hace en la década de los 80, cuando comenzamos a desarrollar todo este tema de las exportaciones. Nosotros tenemos que competir con países como México, que tiene una cercanía mucho más de Estados Unidos que la nuestra, con costos de transporte mucho más barato, costos de mano de obra más, incluso en México yo he estado presente y he visto que el gobierno mexicano apoya e incentiva la producción, porque es el sector agrícola que tiene que crecer. Comparado con Chile y con Perú, nosotros hemos perdido mucha competitividad. Por eso es necesario que hagamos esas alianzas público-privadas que menciona Tony con el gobierno y con la cooperación internacional, porque en el sector agrícola nosotros generamos más de 1 millón de empleos. Y si nosotros no tenemos las condiciones, la infraestructura y el apoyo del sector del gobierno, solos no vamos a poder salir adelante. Solo para darte un ejemplo, en el sector de arveja china tenemos 45,000 familias que dependen del cultivo. Y el año pasado perdimos y decrecimos un 12% las exportaciones. Y eso fue porque nosotros ya no somos competitivos, entonces eso nos está afectando como país. Bueno, sabemos que el tema de las alianzas público-privadas, del trabajo conjunto, de encarar a nuestros socios comerciales estratégicos, no es tarea solamente del sector empresarial, del sector agrícola, debe ir acompañado del trabajo también de la función pública. ¿Han tenido acercamiento con las autoridades? ¿Por qué no nos cuentan? Definitivamente, con el Ministerio de Agricultura nosotros
nos acercamos y elaboramos ese plan de riego nacional que el año pasado ellos hicieron en el Palacio Nacional de la Cultura. También está el plan de empleo del Ministerio de Trabajo y hace poco pues salió el plan de infraestructura vial. La infraestructura vial también es básica para poder conectar los lugares de producción a los lugares de distribución y transportarla a los puertos y aeropuertos del país. Hay unas aldeas que nosotros trabajamos en el Triángulo Ixchil, donde son hasta 12 horas para llevar el producto. Y esa región ha cambiado de ser una región del conflicto armado interno en los 80s a una región de emprendedores, de productores. Como dice Estuardo, más de 45,000 familias que son emprendedoras guatemaltecas que están trabajando para poder llevar sustento a sus casas. Y esas familias necesitan de la infraestructura vial para sacar su producto. Entonces nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno. Todas las instituciones del sector privado necesitan de que la logística, de que los puertos, que los aeropuertos, que las carreteras sean de primer nivel para poder competir y tener la competitividad de los países que nosotros tenemos como clientes y que tenemos como competencia. Entonces sí estamos trabajando de la mano y esperamos que el gobierno ejecute sus planes que son muy buenos y que sabemos que al ser ejecutados nos van a ayudar. Quiero agradecer al ingeniero Antonio Maluf, presidente de Agexport, a Estuardo Castro, productor y exportador agrícola, por acompañarnos en este programa. Han sido muy amables, y a usted, que siempre nos sintoniza y que nos permite compartir esta plática abierta, entendible, de los indicadores de la economía guatemalteca y de la realidad en el contexto centroamericano. Soy Ricardo García Santander, gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro.